8 de la mañana con 14 minutos, 8:14 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña el asambleísta e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, Lenin Lara. ¿Cómo está, asambleísta Lara? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Le deseamos que tenga un feliz 2024. Bienvenido. La ley urgente de competitividad energética pasará a segundo debate con varias observaciones y con algunas recomendaciones de todas las bancadas. En el caso de la bancada a la que usted pertenece, ¿cuáles son esas observaciones o esas recomendaciones? ¿Qué peligros tiene esta ley que podrían ser corregidos hasta el segundo debate? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Licenia. Buen día. Buen día también con Alexis. Un feliz año también, un venturoso 2024, y que en efecto aspiramos a que sea mucho mejor que lo que decurrió este 2023. Sí, ayer tuvimos el primer debate en el pleno de este proyecto de competitividad energética, calificado como económico urgente, y en efecto hay algunas observaciones que hemos planteado, primero desde el momento en que llegó a la comisión, es decir, hemos ido tratando en la comisión este proyecto que, dicho sea de paso, es un proyecto pequeño, no es un proyecto muy grande en comparación con la ley de eficiencia económica que aprobamos ya hace unas semanas, y que en efecto este proyecto pues va dirigido precisamente al sector energético. Algunas de las observaciones que nosotros hemos propuesto, por ejemplo, ha sido el hecho de que si bien hay una mirada para diversificar la generación energética, en este caso, tiene que ser siempre con la soberanía del Estado, tiene que ser controlada completamente por el Estado. Hemos observado el hecho de que también se ha propuesto, por ejemplo, una nueva, se ha estipulado nuevamente en este proyecto de ley aquello que tiene que ver con la residencia fiscal, que ya fue tratado en la ley que ya pasó, que ya hemos aprobado en el Pleno de la Asamblea, y que no tenía razón de ser para que este proyecto la incluyera nuevamente. Hemos observado el hecho, por ejemplo, de que en la redacción se había propuesto que aquellas empresas que tengan la capacidad de autogenerar energía eléctrica, se les garantizaba que cuando teníamos momentos de estiaje, a ellos no se les iba a racionar aquella necesidad que tenían para producir. Nosotros hemos observado aquello, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la redacción, que no esclarecía, que no dejaba con mucha claridad el hecho de que aquellas empresas que autogeneraban tenían derecho, sí, indiscutiblemente, a una buena parte de la misma energía que han generado, pero no es que se les iba a proveer desde el sistema interconectado nacional a estas empresas, mientras el pueblo en general sufría pues de los racionamientos. Y además, siempre hemos observado, y como una línea roja la hemos propuesto, el hecho de que no puede trasladarse el costo de la inversión en la tarifa a los usuarios, que en definitiva somos los 18 millones de ecuatorianos. Estas son básicamente las observaciones que hemos propuesto, lo que muchas de ellas ya han sido incorporadas en este primer debate, y otras incluso también esperamos que en lo que corresponde a este tratamiento en la comisión para el segundo momento y para el segundo debate también se ha incorporado. Asambleísta, qué gusto saludarle, buenos días. El gobierno anterior tenía un ministro que todos los días, en cada entrevista que concedía, él se refería en términos negativos con respecto de lo que denominaba el monopolio del Estado sobre el sector estratégico de la electricidad. ¿Cómo hacer para que esos intentos de privatizar este sector estratégico no prosperen en esta ley? Es decir, está bien la participación de los privados, está bien que hay inversión, que hay alianzas público-privadas y demás, pero justamente para evitar que existan excesos en los costos de la generación de electricidad y que esos costos se trasladen a los usuarios, ¿cómo se puede hacer para controlar, ¿no? De alguna manera, estos intentos por querer privatizar un sector tan estratégico como es el sector de la energía? Bueno, mantener la soberanía del Estado en todo momento. Es decir, el Estado es el que debe plantear las reglas de juego. Indiscutiblemente reglas de juego que sean también atractivas para el sector privado que quiera invertir en la autogeneración de energía. Eso es indiscutible. Pero lo que no es negociable es que el Estado pierda la capacidad de control, que el Estado pierda la soberanía, y que en definitiva sea el Estado el que este sector estratégico, calificado como estratégico, lo saque fuera de su control. Eso nosotros lo hemos discutido, ha sido parte del primer debate que hemos venido llevando. En este segundo momento también será parte fundamental. Además, como lo que decía, no es posible que el costo de inversión amortizado
se traslade hacia, en la tarifa hacia el usuario final. Pero Eso ¿cómo se va a evitar discutido. eso, tomando en cuenta que se abre la puerta para que el sector privado participe tanto en la generación, en la transición y en la distribución de energía? ¿Cómo se va a hacer para que en el futuro, posiblemente no en este mismo gobierno, en el próximo, en el siguiente, este sector privado no considere que debe subirle la tarifa eléctrica al usuario? Bueno, es que estamos poniendo las reglas claras. Una de las cosas que también hemos observado, por ejemplo, es que toda la legislación principal debe precisamente establecerse en la norma, en la ley que estamos planteando. ¿Por qué? Porque también había la posibilidad de que de manera general, esta ley estableciera los parámetros, pero que en una legislación secundaria, es decir, vía reglamento, pudieran establecerse los mecanismos de cobro, los mecanismos de establecimiento de tarifas, cuando finalmente esto lo podemos dejar, no llegar a establecer las tarifas, indiscutiblemente, pero sí llegar a establecer los mecanismos desde la normativa principal. Eso es una de las cosas en que nos hemos mantenido. Fundamentalmente es una propuesta que deviene del bloque de la Revolución Ciudadana. En este caso somos 3 los miembros de la comisión que nos correspondemos con esta línea de Revolución Ciudadana, y es uno de los puntos que hemos esclarecido, que hemos dejado con mucha fuerza, de que tienen que establecerse en la ley y que no puede dejarse a discreción de la autoridad ejecutiva, en este caso, que vía normativa de segundo nivel podría establecerlos y trasladar esos costos y finalmente terminar privatizando lo que sería un servicio estratégico que debe darle el Estado. ¿Va a haber un proceso de remisiones también acá? Porque entiendo que hay deudas y hay que pueden generar pérdidas también, ¿no? Y hay un nivel alto de morosidad. ¿Hay remisiones también para empresas que tienen deudas con las empresas generadoras de energía? Sí, se ha planteado, por ejemplo, esa posibilidad de las remisiones. Entendemos pues que hay una vía que tiene que, en definitiva, analizar el Ejecutivo. También es parte del análisis que el Ejecutivo como tal debe tener. Pero, por ejemplo, uno de los comparecientes fue la alcaldesa del Cantón Manta, que expuso con mucha claridad el hecho de la imposibilidad que tiene el municipio de Manta de cancelar aquella deuda que en efecto se tiene con la empresa eléctrica, precisamente por el servicio de agua potable. De eso tenemos algunos casos, por ejemplo, en otros cantones, en el mismo Cantón Esmeraldas, hay casos de que hay una deuda bastante grande de las empresas públicas de agua potable o directamente de los municipios. En eso se está proponiendo una fórmula de remisión de intereses, y que en efecto también se debe contar, en este caso, pues con la visión que se tenga desde el Ejecutivo, que en definitiva sería quien va a operar esta fórmula, esta remisión. Alguien por ahí presentaba, por ejemplo, el hecho de poder cruzar. Hay deudas que se tienen con los GATS municipales, con los GATS en general, pero en el caso de los municipios, que fundamentalmente son los que tienen este tipo de deudas por el servicio de agua potable, entonces alguien hacía la propuesta y decía, bueno, podría cruzarse la deuda, podría establecerse la remisión de los capitales y lo que quede, empezar a cruzarla. Ya son fórmulas que también se tiene que discutir en este segundo momento y llevarlas al Pleno para el segundo y definitivo debate. En el caso de la delegación al sector privado, ¿esto se va a abrir a todo el sistema eléctrico, distribución, generación, y que se va a permitir también, no sé si la inversión de gobiernos para conseguir una mejor tarifa o solo el sector privado como tal? Bueno, una de las cosas que ya fue incorporado en este proyecto y que también fue una propuesta de quienes somos parte del bloque de los integrantes de la Comisión del Bloque de la Revolución Ciudadana, es que además también se permita la capacidad de generar acuerdos, asociaciones con empresas estatales internacionales. Eso no se consideraba, únicamente estaba dirigido en el proyecto original para que se dé este tipo pues, de asociaciones o incluso delegaciones a empresas privadas, y finalmente fue acogida pues, nuestra propuesta de que sea también factible de participar de este tipo de inversiones, de este tipo de asociaciones, empresas estatales, internacionales incluso, y creo que eso es fundamental. En lo que corresponde también al hecho de poder delegar por excepcionalidad, como se establece, a empresas privadas de capital mixto, la posibilidad del alumbrado público, incluso de la semaforización, también nosotros estamos observando que en definitiva la excepcionalidad debe ser bien marcada y en efecto remitirnos a lo que la Constitución establece. Creo que es el artículo 316 que abre esta posibilidad, pero que también plantea un orden de relación. En definitiva, seguir la línea constitucional y que además sea por excepcionalidad, no en efecto que sea una práctica
el delegar estas gestiones, estas acciones que le corresponden de manera privativa al Estado y que es parte de un sector estratégico. Asambleísta, usted proviene de una provincia que es muy querida, que es además muy turística, y que ha sido lamentablemente muy golpeada por la violencia, por la inseguridad, como es Esmeraldas, una provincia además fronteriza. Ha planteado el presidente Noboa una consulta popular que dice está enfocada en defender el territorio, en reforzar el trabajo de la seguridad, del control de la delincuencia, del crimen organizado y en generar empleo. Le quiero preguntar, usted ya habrá revisado el contenido de las 11 preguntas, vive la realidad que a diario tienen que enfrentar sus hermanos y nuestros hermanos esmeraldeños, convertidos ahora además ese territorio tan lindo en una de las provincias y una de las capitales más violentas del país, probablemente de la región y el mundo. ¿Soluciona esta consulta popular los gravísimos problemas de inseguridad que está enfrentando el Ecuador entero y su provincia? Ciertamente que en Esmeraldas vivimos una realidad muy dura, bastante lacerante en definitiva. Vemos con tristeza como cada día las familias lloramos a hermanos, a vecinos, a familiares, o incluso pues el éxodo también ya generalizado de familias que dejan incluso años de negocios, años de esfuerzo y salen a otros lares pues para huir de esta situación de violencia. Yo creo que el problema es un problema estructural que no creo que esta consulta popular finalmente ponga la solución que hoy necesitamos. Yo no quiero desmerecer la visión, no quiero desmerecer la propuesta, pero creo que no es lo que hoy necesitamos. Creo que necesitamos una presencia del Estado y una presencia contundente, una presencia de un Estado que en los últimos años ha sido ausente, que ha sido debilitado. Podemos ver también la consecuencia de haber desinstitucionalizado al Estado, de haber hecho alarde de aquello de bajar los niveles pues, de obesidad del Estado, y finalmente tenemos un Estado que prácticamente es un Estado fallido, un Estado que no puede brindar ni siquiera seguridad a muchos de los territorios del país, del Ecuador, y fundamentalmente pues a zonas como en este caso mi provincia, que es la provincia de Esmeraldas. En esta misma ley, por ejemplo, sin dejar de hablar de la situación de violencia, de inseguridad, por ejemplo, en esta misma ley, una de las cosas que hemos discutido también es como en la de competitividad energética, cómo el SENACE se plantea también darle esa fuerza, esa capacidad de control en definitiva para el sector eléctrico, pero estamos en la discusión de finalmente cómo va a solventar, cómo va a generar su operatividad. Y volvemos a la discusión de que lo que ha ido pasando, eliminaron algunos de los ministerios del ramo, en función de bajar la obesidad del Estado, en función de generar más competitividad. Lo que hicieron fue ir debilitando a un Estado que hoy día está clamando por una presencia institucional y que en el sector eléctrico ya estamos viviendo los apagones y las millonarias pérdidas que esto ocurre. Eso mismo pasó en el tema seguridad. Eso mismo pasó en el tema seguridad cuando eliminaron muchas de las instituciones, de las fortalezas que tenía el Estado para enfrentar precisamente aquella seguridad ciudadana que, recordemos, durante mucho tiempo tuvimos niveles muy racionales de seguridad. Hoy día es esa falta de presencia del Estado la que en Esmeraldas y otras provincias y otros territorios hace que los ciudadanos vivamos un verdadero horror, una verdadera pesadilla, y no creo que sea esta consulta la que vaya a poner la solución, la que vaya a enfrentar de manera efectiva este momento tan difícil que estamos viviendo. El presidente habla ya de la aplicación y de la exitosa aplicación, tanto el presidente como la ministra de Gobierno, del denominado Plan Fénix. Sin embargo, ayer, mientras los militares y los policías daban una rueda de prensa enumerando la serie de operativos que han realizado en los últimos días, se confirmó por parte de voceros policiales la existencia de 50 asesinatos violentos en el primer día del 2024. Horas antes, la ministra de Gobierno señalaba que
se han reducido los índices de violencia, los índices de muertes violentas en los 37 días de gestión. ¿Cómo mira usted la aplicación en su ciudad, en su provincia y en el país en general de este denominado Plan Fénix, tomando en cuenta este dato? La propia policía reconoce que el primer día del 2024 hubo 50 muertes violentas. Mire, con mucha tristeza debo decirle que no hemos sentido nosotros en Esmeraldas que haya habido niveles de seguridad, que haya mejorado la seguridad ciudadana. Cuando seguimos viendo que hay extorsiones, cuando seguimos viendo que hay familias que salen, que no pueden encontrar quien los defienda, que están en manos de los grupos delictivos organizados, que están en manos del AMPA, en definitiva, seguimos viendo que no hay una acción efectiva. Yo creo, insisto, no quiero desmerecer, entiendo que el presidente Noboa tiene las mejores intenciones, pero creo que ya necesitamos que esto sea una realidad, que no conste en las cifras, que no conste, o más bien, más que en las cifras, en los relatos que se plantean desde muchos de los funcionarios gubernamentales. Esto ya debe ser un tema de la realidad. Ustedes deben haber escuchado la conmoción que vivimos los esmeraldeños el viernes 29 de diciembre, cuando hubo a lo largo y ancho de la ciudad, en más o menos 7 puntos de la ciudad, hubo desmanes, hubo asaltos, hubo ataques públicos a usuarios de transportes, a barrios, carros incendiados, y además de ello, también el asesinato de un grupo familiar que se presume pues era parte de un grupo organizado que enfrentaba a otro grupo. Entonces todo esto es lo que hemos vivido los esmeraldeños, lo seguimos viviendo, no ha terminado. Y es por eso que refiero el hecho de que no hemos sentido que haya habido un alto a esta situación a la que nosotros demandamos, exigimos que finalmente se le ponga atención, se le ponga un alto y entre toda la fuerza del Estado para garantizar la seguridad ciudadana. En el caso de Esmeraldas, ¿a qué nivel, y quisiera que usted además, asambleísta, nos relate un poco la situación, más allá de lo que fue este trágico cierre de año? Usted lo relataba bien, vimos videos, fotos de atentados, de coches bomba, de autos incendiándose, todo lo que sucedía en Esmeraldas. Nosotros hemos permanentemente conversado con muchos hermanos esmeraldeños sobre estos temas. Esta misma semana hablábamos con Juanita Francis, ¿no? de lo que sucede en su provincia y en la capital. Pero ¿qué es lo que ha pasado allá que ha hecho que los niveles de violencia, de inseguridad, de delincuencia hayan ganado terreno y prácticamente le hayan doblegado al Estado? ¿Qué pasó en Esmeraldas? ¿Por qué se profundiza tanto el tema de la criminalidad, de la delincuencia en su provincia? Bueno, yo creo que Esmeraldas, además de la situación geográfica en la que se encuentra, que es frontera pues norte pues con nuestra hermana República de Colombia, también un puerto internacional estratégico, además el puerto más cercano a Panamá, que es ciertamente pues el ombligo de esta parte del mundo del tráfico marítimo internacional. También, además de toda esta posición que es estratégica para los grupos organizados, para los grupos delictivos, pero también que esto tiene que ver con una histórica falta de atención, una histórica falta de presencia del Estado. Yo debo decirlo que ciertamente esos cientos de años de falta de atención, hubo un paréntesis que fue el tiempo de la presidencia del economista Rafael Correa, que le dio a Esmeraldas, como a los territorios del país, la atención, la importancia, la presencia. Mire, por ejemplo, fue en el gobierno de Rafael Correa cuando la empresa de la flota petrolera ecuatoriana, que es Flopec, como correspondía, fue llevada a Esmeraldas con su matriz, con toda la fortaleza de esa institucionalidad, y esto generó indiscutiblemente desarrollo, generó bienestar. Incluso a través de eso pudimos hacer de manera conjunta, yo en ese entonces era alcalde de la ciudad de Esmeraldas, y de manera conjunta pudimos lograr lo que hoy día es uno de los polos de atracción más importantes de la provincia, y que es uno de los puntos de desarrollo de la ciudad de Esmeraldas, como es el malecón de la playa de Las Palmas. Las Palmas. Pero ¿qué pasa ahora, por ejemplo, ya de 4 años hacia acá? Se está nuevamente mudando la matriz, nuevamente llevándose el centro de operaciones de esta empresa que es portuaria, que es
de buques que tiene que ver con el tema naviero y con la transportación de petróleo, nuevamente se lo está llevando de la ciudad de Esmeraldas y se está estableciendo incluso una matriz con la construcción de un edificio, con la construcción de todo lo que tiene que ver acá en la ciudad de Quito, donde en efecto es nuestra capital, una ciudad querida. Acá yo he estudiado, he vivido mucha parte de mi vida, pero en efecto, pues este tipo de acciones corresponden a que se ejecuten, a que tengan su matriz, a que tengan su operación Esmeralda, pero esto evidencia lo que ha sido la falta de atención para las provincias, incluso llamadas de la periferia muchas veces, diciendo, bueno, ya es la periferia, acá tenemos los grandes centros poblados, la capital, las capitales económicas, y la periferia pues no tiene, no corresponde la atención. Entonces todo esto es lo que ha pasado y lo que ha debilitado también las posibilidades de desarrollo de la juventud, que ha visto pues en estos grupos delictivos organizados la posibilidad no solamente de tener una suerte de identidad, una suerte de incluso de gran familia, sino incluso la posibilidad de visionar su desarrollo quizás inmediato en los temas materiales, en los temas económicos. Alguien que, un chico de 15, 16, 17 años, que no tiene, que no ve posibilidades en su futuro, o 18 o 20 años, ya incluso bachiller, que no ve posibilidades en su futuro, pero que viene un grupo delictivo que está organizado, que incluso tiene presencia transnacional y que le ofrece un espacio, un pago, que participe también de sus actividades ilegales, hay un caldo de cultivo importante en el que se puede cooptar a esta juventud que hoy, mucha, lamentablemente, forma parte de estos grupos delictivos. Asambleísta Lara, volviendo al tema de la ley energética, ¿para cuándo está previsto ya que esté listo el informe para el segundo debate de esta normativa, por un lado? Y por otro, ayer el presidente, durante un evento de entrega de unas viviendas construidas en el gobierno del presidente Lasso, dijo que pidió el apoyo de la Asamblea para su ley cero apagones. ¿Es así? ¿La ley va a permitir que no volvamos a vivir estos periodos de racionamiento eléctrico? ¿Cuántos gigavatios va a aportar al Sistema Nacional Interconectado esta ley de por sí? Y es así, ¿vamos a, con una ley, a evitar los apagones o vamos a tener que seguir dependiendo del clima que nos ayude, asambleísta? Bueno, ya hemos dado muestras de que hemos, como asamblea y como comisión además, permítame mencionarlo así, hemos dado muestras de que hemos puesto todo la disposición posible, hemos pisado el acelerador, si quiere decirlo pues coloquialmente, para que ya la primera ley, en menos de 30 días, que es lo que establece la Constitución, salió, fue en más o menos 20 días. Esta ley también la llevamos tratando más o menos 15 días y ya está bastante avanzada. Según los tiempos, luego del primer debate que cerramos el día de ayer, vuelve a la comisión. Nosotros ya nos hemos propuesto a nivel de comisión, con la presidenta y con quienes integramos la comisión, nos hemos propuesto tratarla en el transcurso de estos días para que a la siguiente semana, es decir, de aquí hasta el martes o miércoles de la próxima semana, pueda volver al Pleno ya habiendo acogido indiscutiblemente aquellas propuestas, habiéndolas discutido, que han hecho llegar desde el Pleno, pero que también ciudadanos están nos están remitiendo directamente a la comisión, habiéndolas acogido, habiéndolas procesado, habiéndolas discutido, para que lleguemos a un segundo debate. Yo creería que en los tiempos que tenemos, nosotros hablaríamos entre 8 y 10 días, que siempre estarían dentro de aquellos 30 que plantea la Constitución, pero creo que incluso mucho más. Yo creo que esta ley no va a hacer que per se los apagones se terminen. Yo creo que eso no podemos nosotros rubricarlo, no podemos decirlo. Mientras tanto, vamos a seguir dependiendo de que la naturaleza, de que la cota de las centrales hidroeléctricas finalmente empiece pues a subir. Ya las lluvias que en la cuenca del río Guayas están llegando, en la zona de la costa también ya están presentes, también nos permiten saber que en efecto vamos a mejorar nuestros niveles de producción, nuestros niveles de hidrogeneración eléctrica en este caso, y por tanto yo creo que no es la ley la que va a atender. Creo que esta ley sí está pensada, está propuesta para sentar bases para que se diversifique la generación energética. Eso hay que saludarlo, eso también hay que motivarlo, pero no podemos nosotros asegurar que esta ley, una vez publicada, una vez ya aprobada en este segundo debate que tendríamos en el Pleno y sancionada por el presidente de la República,
va a hacer que no tengamos apagones. Seguiremos dependiendo de la naturaleza, pero hay acciones que sí podríamos tomar. Hay acciones, por ejemplo, emprender los tipos de generación termoeléctrica donde nosotros podemos aportar al sistema eléctrico nacional más de 200 megavatios. Por ejemplo, poner a operar aquella parte de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, que tiene que ver con la planta de Yuriquín, que también esto puede aportar otros 200 megavatios, es decir, aportar en total con 400. Entendemos que esto es inversión, esto significa inversión, y es precisamente recursos lo que en este momento la Caja Fiscal no tiene. Pero creo que ese debe ser el rumbo, ese debe ser el norte que se debe tomar para que en el mediano plazo nosotros podamos ya tener la certeza de que ya no dependeríamos únicamente de la naturaleza, sino también de nuestra propia capacidad instalada. Solamente por hacer un comentario, tanto que se ha querido deslucir, tanto que se ha querido desconocer, incluso ensombrecer aquella obra de la Coca-Cola Sinclair. Si no tuviéramos esta hidroeléctrica, los apagones no hubieran sido de 1 hora y media, de 2 o hasta de 3 horas. Hubiéramos tenido apagones de hasta de 10 horas. Y yo creo que eso es lo que un gobierno responsable debe llegar a hacer. Inversión en infraestructura, en este caso infraestructura energética, que pueda sostener la demanda nacional. Esta ley sí va a sentar las bases para que podamos diversificar, para que podamos contar incluso con el apoyo privado, más allá incluso de el nivel industrial. Podría incluso ya alguna persona, alguna familia, autogenerar su propia energía a través de esta ley, pero no es lo que por ahora nos va a sacar de los apagones. ¿Y qué se puede hacer para incentivar, ya sea, digamos, usted decía familias, asambleísta, empresas, negocios pequeños, medianos, para que migren a sistemas probablemente más amigables, incluso hasta con el ambiente, eléctricos? O sea, me refiero a paneles solares y cosas así. ¿Va a haber tipos de incentivos? ¿Va a haber algún tipo de promoción para que se generen estos procesos de cambio, de renovación, de revolución energética también en el país, o no? Sí, por supuesto. Esta ley plantea incentivos tributarios para quienes inviertan en generación de energía, en este caso, sobre todo pues en energía renovable y sobre todo amigable. Yo creo que esto es de las acciones positivas, de las partes importantes que este proyecto plantea y que incluso simplifica la posibilidad de que lo pueda hacer una familia que quisiera, que tenga la posibilidad de decir, sí, yo voy a construir mi casa y voy a establecer paneles solares para tener una capacidad de autoabastecerme. Como familia ya tendrá una simplificación, ya no tendrá que pasar toda una tramitología que en este momento debería hacerlo y que en promedio se demora entre 3 y 5 años. Ahora probablemente con la aprobación de esta ley, con lo que seguimos discutiendo, podríamos lograr que esto ocurra en 6 meses, básicamente con una autorización del órgano correspondiente desde el Estado, ya no toda esa tramitología, y además esto podría significarle también incentivos tributarios ya en sus pagos de impuestos. Todo esto es lo que estamos tratando en estos momentos. Pero además de eso, otra de las cosas que se ha establecido dentro de este proyecto de ley y que seguimos discutiendo porque también tiene que ver con la operatividad, ya con la puesta en operación, en definitiva, ya en la práctica, que es la importación de maquinaria que vaya dirigida a la generación de energía limpia, de energía renovable. También va a contar con descuentos, va a contar con beneficios, en este caso arancelarios. Se habla incluso probablemente de 0 aranceles. Bueno, todo esto es lo que se está discutiendo para que se incentive este tipo de la autogeneración desde lo privado y que en definitiva diversifique pues la generación nacional de la energía. Asambleísta Lara, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó ya el informe para llevar al debate el acuerdo comercial con China. Su bancada tiene ya una posición al respecto. ¿Cómo van a pronunciarse respecto a este acuerdo comercial suscrito en mayo del año pasado? Bueno, todavía no lo hemos tratado en profundidad, pero indiscutiblemente que sí tenemos algunas alertas. Nosotros sí, tal como se conoce, se ha propuesto el tema de tratado de libre comercio, miramos la posibilidad de que esto pueda ser lesivo para la industria nacional. En definitiva, yo creo que esto tiene que discutirse mucho más en profundidad. Así como está, podría
podría afectarse, ciertamente podría afectarse en mucho a la industria nacional, y eso no es lo que necesitamos en estos momentos. China es un aliado importante en muchos temas, pero un aliado comercial, donde no se establezcan restricciones, donde no se establezcan seguros, sobre todo para el socio pequeño, que en este caso somos nosotros, que para producir un bien tenemos una capacidad que encarece mucho más que la capacidad que tiene este gigante de la industria mundial. Indiscutiblemente, pues que en un acuerdo que no tenga tipos de cuidados, de seguridades para ambos socios, y fundamentalmente en este caso para el socio pequeño, puede ser muy lesivo para nuestra industria nacional. Eso ya entraremos en la discusión específica, pero de lo que hemos podido hasta ahora discutir y mirar, sí vemos con mucha preocupación esa posibilidad de afectación a la industria nacional. Muchísimas gracias, asambleísta Lara, muy gentil por habernos atendido.